Bueno, hola mis chicos de tercer año. Como ya habíamos estado hablando, esta materia físico-química que ustedes tienen por primera vez ahora necesita un refuerzo desde la casa. Por eso vamos a trabajar un poquito con este sistema a través del FACE que creamos en cada uno de los terceros. Como esto va a ser un repaso nada más en la primera clase y va a ser un repaso de lo que estuvimos viendo. Para esta oportunidad les presento todas estas imágenes. Me gustaría que ustedes realicen un cuadro en donde primero que todo van a colocar la magnitud. Voy a tomar como ejemplo lo que tenemos acá, este termómetro, ¿no es cierto? Que la magnitud sería ¿cuál? La temperatura. Entonces voy a poner magnitud, temperatura. Instrumento de medición, el termómetro. Y unidad de esa magnitud, grados centígrados. Así con cada una de las figuras que ven en esta filmina. O sea, van a tener que identificar qué magnitud es la que se está midiendo, cuál sería o cuál. Algunos tienen acá los instrumentos y otros van a tener que averiguar cuáles son los instrumentos de medición de esa magnitud y en qué unidad se expresa. Entonces van a hacer un cuadro. En ese cuadro van a poner en primer lugar la magnitud, luego instrumento de medición y la unidad en que se mide. Acuérdese que en física la unidad no es lo mismo que la unidad en matemática. La unidad para física vendría a ser el apellido de ese número. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la temperatura, el instrumento de medición, el termómetro, como dijimos, y va a ser la unidad de la temperatura, va a ser el grado centígrado. Esa es una de las actividades que tienen que hacer. La actividad número 2 va a consistir en, bueno, acá repasamos un poquito la definición de magnitud que llegamos en todos los cursos, que magnitud es todo lo que se puede medir. Y acá les presento una botella que dice que tiene 1 litro de capacidad y tiene un líquido, 1 litro de un determinado líquido. Me van a tener que escribir como punto número 2 cuál es la diferencia entre capacidad y volumen. O mejor dicho, les voy a hacer una preguntita. Si yo tengo esta botella que tiene 1 litro de capacidad y que está conteniendo 1 litro de líquido. Si nos tomamos 200 centímetros cúbicos o 200 mililitros de este líquido, quiero que me digan qué volumen queda en la botella y si la capacidad de la botella cambió o no. De esa manera vamos a poder arribar a la definición de capacidad, la definición de volumen y la diferencia entre ambas. Acá vamos a recordar un poquito que las magnitudes las podíamos clasificar ya sean vectoriales o escalares y que van a ser escalares siempre que yo las pueda definir o puedan estar perfectamente definidas dando el número y la unidad, mientras que para las magnitudes vectoriales, además del número y la unidad, necesito preguntarme o indicar la dirección y el sentido. Por lo tanto, una buena estrategia para saber si una magnitud es escalar o vectorial es preguntar para dónde va. Si yo puedo responder para dónde va, quiere decir que se trata de una magnitud vectorial. Vamos a hacer un repasito. Sabíamos que las magnitudes las clasificábamos entonces en escalares y en vectoriales y que las escalares son las que quedan perfectamente definidas dando el número y la unidad. Por ejemplo, 37 grados centígrados o como es el caso de la filmina, 5 kilómetros. Que 5 kilómetros sería un número y una unidad de la magnitud distancia. Mientras que las magnitudes vectoriales, aparte del número y la unidad, tendría que indicar la dirección y sentido. Recuerden que la dirección
que es algo que siempre ustedes suelen confundir, la dirección es lo que me dice si es horizontal, vertical, oblicua, mientras que sentido va a ser hacia la derecha, hacia abajo, izquierda, arriba. Bueno, repasando esto un cachito, vamos a seguir a la siguiente filmina, que es un cuadro conceptual, en donde yo puedo leer este cuadro como diciendo magnitudes físicas se pueden clasificar en magnitudes vectoriales o magnitudes escalares. Las magnitudes escalares se caracterizan por necesitar solo un número y magnitud. Ejemplo, masa, en donde yo diría 3 kilogramos, o tiempo, en donde diría 2 horas. Mientras que las magnitudes vectoriales se caracterizan por necesitar un número y magnitud, pero además dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza. En donde yo voy a decir, voy a 100 kilómetros por hora con dirección horizontal y sentido hacia el norte, por ejemplo. Todas las magnitudes vectoriales, como su nombre lo dice, se representan por medio de vectores. Otra manera en donde podemos tratar de interiorizar el concepto de magnitudes escalares y vectoriales es que las magnitudes escalares yo puedo decir que las comparo con unas escalas. Las escalas pueden ser diferentes, Si no pensamos en los termómetros digitales, acuérdense los termómetros antiguos en donde yo tengo una escala, tengo los distintos grados. Lo mismo pasa cuando yo veo el tiempo, la hora en un reloj, en donde yo tengo una escala, todos los números que me están indicando las diferentes horas. Mientras que las unidades vectoriales decimos que las representamos por medio de un vector y que este vector tiene 4 componentes: el punto de aplicación, la intensidad o módulo de intensidad, dirección y sentido. Recuerden lo que charlamos en clase sobre qué pasa cuando vemos los astronautas en una nave espacial en donde están fuera del planeta Tierra. Generalmente estas imágenes las podemos visualizar en planetas en donde la gravedad es menor a la de la Tierra, como por ejemplo puede ser la gravedad de la Luna, en donde ya hicimos problemas sabiendo que la gravedad de la Luna es 1,65 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que la de la Tierra es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Repasemos, traten de revisar si recuerdan cuál es el concepto de gravedad que trabajamos en clase, a qué se debe esa gravedad. Ahí recuerden el ejemplo que hicimos en el pizarrón de los distintos planetas con distintos tamaños, y cómo era la gravedad de esos distintos tamaños. Si quieren pueden googlear y revisar cuál será la gravedad de Saturno, de Júpiter, de Venus y de la Tierra. Y en relación a eso, fíjense y traten de tratar de llegar a la misma conclusión que llegamos en clase. Recuerden también lo que contamos un poco sobre historia de las ciencias, en donde por qué se piensa que la Luna es un desprendimiento de un pedacito de las capas superficiales de la Tierra. A ver si se acuerdan de lo que charlamos un poquito en clase sobre eso y a qué se debía, qué era lo que a mí me decía que la Luna podía llegar a ser un desprendimiento de un pedacito de la capa superficial de la Tierra, en la etapa en donde la Tierra era toda una bola de fuego, ¿sí? Repasen también por qué decimos que cuando vamos a la farmacia nos masamos y no nos pesamos en una balanza, cuáles son las diferencias entre masa y peso, cuáles son, traten de ver si recuerdan, sin ayuda, cuáles son las unidades que trabajamos para cuando hablamos de masa,
que son las que obtenemos en la balanza, y cuáles son las unidades que obtenemos cuando hablamos de peso o fuerza, que son las que obtenemos a través del instrumento de medición que es el dinamómetro, ¿sí? Acá tienen un par de características que nos van a diferenciar entre la magnitud masa y la magnitud peso, como para reforzar que son cosas diferentes. Traten de leerlo, paren el video y traten de leerlo punto por punto, de hacer comparaciones, de poder relacionar. Traten de buscar ejemplos en cada punto, cosa que les sea más gráfica esta diferencia entre estos conceptos de masa y peso. Recordemos la fórmula de fuerza, que era igual a masa por aceleración, y que siempre que yo trabaje la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, la unidad de la fuerza que voy a obtener al final va a ser en newton. ¿Por qué? Porque el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, el newton se compone de multiplicar la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Repasemos un poquito las unidades. Acuérdense que cuando hablamos de longitud podemos hablar de metros o de centímetros, de masa en kilogramos o gramos. Ya saben que también tenemos otra unidad de masa que es la UTM o unidad técnica de masa. El tiempo siempre va a estar expresado en segundos. Y acá tenemos entonces, de acuerdo a esta filmina, que la fuerza la podemos expresar en newton cuando hablamos de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, o DINA cuando hablamos de gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Bueno, me gustaría también que como tercer puntito puedan colocar en qué se tiene que expresar la masa y en qué tiene que estar expresada la aceleración cuando trabajamos la tercera unidad que conocemos en tercer año de fuerza, que es el kilogramo fuerza. O sea que hasta ahora tienen 3 temitas para ir completando. Recuerden que 1 kilogramo fuerza siempre va a ser igual a 9,8 newtons, ¿sí? Ya vamos a trabajar, en muchos cursos ya trabajamos sobre las distintas unidades de fuerza y cómo las vamos convirtiendo. Y por último, para terminar, dejo este problemita. A ver, calcular la fuerza que habrá que aplicar a un cuerpo de 30 kilogramos de masa para que adquiera una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Una segunda parte del problema me pregunta cuánto pesará ese cuerpo si se encuentra en Barranqueras, donde la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Me gustaría que los resultados lo puedan expresar en las 3 unidades que conocen de fuerza. Por lo tanto, van a tener que expresar los resultados, para eso van a tener que hacer los cálculos pertinentes en kilogramos fuerza, en newton y en dinas. Recuerden siempre que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. Bueno, este trabajito lo vamos a revisar recién dentro de una semana, o sea, para el lunes que viene, vamos a tener que tener realizadas estas actividades. Les voy a pedir por favor que realicen en un archivo Word las respuestas, pongan ese archivo Word, lo graben con su nombre y apellido y el curso, así yo puedo localizarlo más fácilmente, y me lo suben por mensaje interno al Face, cosa de que no se me pierda ningún trabajo. O sea, para el lunes siguiente ustedes me van a adjuntar por mensaje interno en el Face las respuestas de estas preguntas que trabajamos en esta clase virtual. Bueno, cuídense, duerman, no se queden hasta muy tarde, y nos estamos viendo estos días en clase.